hemos estado hablando de todo lo que son las situaciones de acoso, las diferentes sintomatologías que encontramos, los diferentes personajes, las actuaciones desde donde se deben de hacer. ¿Ya? Las actuaciones, es decir, hemos visto el acoso, repito otra vez, las actuaciones, desde qué ámbitos tenemos que tener en cuenta, la importancia de la coordinación de la familia y la escuela, la sintomatología de la que tenemos que estar pendientes, los distintos personajes que participan en el acoso, las distintas formas de acoso, ¿vale? Y muchas veces, lo que antes también se me olvidó comentarle a Rocío, pues que los perfiles de los acosadores, agresores, tenemos una imagen que es del que se ve venir, pero hay muchos acosadores, acosadoras que van por debajo y ni el mismo profesor se cree que pueda ser, ¿vale? Y además ahí no son agresiones más sutiles, más psicológicas, en la que como que eso es una interpretación tuya y no tengo manera de casi demostrar. Entonces también eso dificulta muchas veces la interpretación. Vamos a ver. ¿Qué tenemos que trabajar desde la familia? ¿Vale? Es decir, primeramente saber decir qué son conflictos. Los conflictos existen. ¿Qué es un conflicto? Pues son dos o más personas o grupos perciben o tienen posiciones, valores, intereses, aspiraciones, necesidades o deseos contrapuestos. Estas posiciones, valores, intereses no solo son diferentes, sino que chocan entre sí. Los conflictos es una cosa natural. Las emociones y los sentimientos juegan un papel importante en el desarrollo del conflicto, dando color a las comunicaciones y conductas de ambas partes. Sí. No es el problema que existan conflictos, porque los conflictos van a existir sí o sí, es cómo yo interprete ese conflicto y las soluciones o las herramientas que yo tenga para dar soluciones de manera positiva. Lo que nombro ahí que es emociones, porque si trabajamos desde un ámbito, si intervenimos desde un ámbito profesional, se interviene mucho mejor porque las emociones no están, trabajamos de una manera objetiva. Cuando queremos intervenir con nuestro hijo o hija, la parte emocional está sí o sí. Por eso es que para modificar las conductas en ellos, ellas, tenemos que trabajarnos primeramente lo que es nuestra parte, es decir, nuestro estado emocional, nuestro control, identificar cuáles son los conflictos o las situaciones que me pueden, e ir eligiendo e ir trabajándonos nosotros. El problema no es la existencia de los conflictos en el seno de la familia, escuela u otras relaciones. El problema es la forma que tenemos de abordar los conflictos. Tenemos que entender que ante una misma situación, incluso en la misma familia, las dos la pareja, cada uno lo ve de una manera diferente. Normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Sí, porque muchas veces son las discusiones en la pareja, pues porque donde uno le da un valor 10, el otro le da un valor 0, y entonces no entiende cómo te pones así, ni yo tampoco entiendo cómo tú no reaccionas, ¿vale? Entonces, ahí no hay distintos ejemplos. Dice: el padre y la madre discuten con su hija adolescente a la hora de llegar a la casa el sábado de noche sin conseguir ponerse de acuerdo. Pues a mis amigas las dejan sus padres llegar mucho más tarde, no entiendo cómo podéis ser tan cerrados, dice la hija. Sí. Diferencias en cuanto a distintas familias. El padre encuentra 2 cigarrillos en la mochila de su hija y se dirige preocupado a su habitación. No habrá empezado a fumar, la hija le contesta de malos modos, se ensarza en una discusión y sale de casa dando un portazo. Posiblemente
ahí hay un tema que tenemos que abordar y posiblemente el padre o la madre, es decir, el adulto, no ha sabido abordarlo adecuadamente. Tenemos que elegir los momentos, las formas, las maneras, ¿no? La madre le dice al padre, esa no es forma de decirle las cosas a tu hijo. El padre le contesta, pues yo creo que es la mejor manera de que lo entienda. No conviene andar con rodeo como tú haces a veces. Sí. Las diferencias que existen ante un mismo conflicto en una misma familia, dependiendo de uno u otro. ¿Quién cree que manda? ¿Quién cree que presiona más? ¿Sí? Madre que le dice a la maestra, no estoy de acuerdo con los deberes y tarea que le mando a mis hijos. Están saturados y creo que no es necesario. Maestra le responde, todos los niños tienen la misma tarea y pueden realizarla. Es lo mejor para todos. Sí. Los conflictos se dan en la escuela, en la familia, en la pareja, entre padre e hijo, y cada uno tenemos nuestra visión y nuestro punto de vista y nuestra manera de resolver. La cuestión es ver hasta dónde nos afecta e intentar aprender a resolver. Cuando vosotros, sí, ¿qué pensáis que es necesario para que, si yo quiero trabajar prevención o trabajar desarrollo personal, es trabajar desde los primeros momentos de vida de mi hijo para que sea una persona pues íntegra, que tenga valores, que tenga herramientas, que sepa defenderse, que sea feliz, ¿vale? ¿Qué pensáis que tenemos qué herramientas son las que necesitamos? ¿Qué ingredientes deben de estar en la familia? La comunicación. ¿Qué más? Ahí está ahí. Comunicación, escucha, ¿vale? Que entraría. ¿Qué más? Respeto. ¿Qué más? El ejemplo. Normas, marcos normativos. Estrategias adecuadas. Negociaciones. Castigos. Premios. ¿Qué? ¿Refuerzos? Refuerzos positivos. ¿Qué más? ¿Qué tendríamos que trabajar más? Yo creo que la rutina sigue siendo muy buena. La rutina, no romperla para ellos. La rutina es un elemento necesario, un elemento, Para sí. todos. La rutina ayuda, pero también aburre. Sí, pero aumenta lo positivo, aumenta todo. La rutina, el orden, Ahí va. ¿vale? Es muy importante. El tiempo compartido. El tiempo compartido. ¿Mm? A ver, yo ahí para la convivencia familiar os señalo roles familiares. ¿A qué me refiero con roles familiares? Vemos que las familias, cada una son de una manera, hay familias reconstituidas, hay familias monoparentales, hay familias, vale. Independientemente de cómo sea mi familia, lo que sí que es importante es que cada uno tenga su papel. Y que cada uno, es decir, por ejemplo, la autoridad es algo básico que debe de tener un padre o una madre. Igual que en una empresa. Si no hay un jefe, o en un barco, si no hay un capitán, no hay quien dirija. La autoridad es diferente al autoritarismo. Nosotros, nuestra función es más de guía. Hay muchas veces que empezamos mal porque los roles no están bien establecidos. Sí, hay muchas veces que funciones como o decisiones de adultos la toman niños y niñas de 4 y 5 años. ¿Sí?
aunque te sorprenda, sí, vamos a ver. Sin darnos cuenta, cuando un hijo llega a casa, es el que controla todo. Sí, tus relaciones, es decir, tu hora de dormir, tu hora de levantarte, las relaciones sociales que vas estableciendo, sin darnos cuenta, es el foco de atención, es el que va controlando, se nos va. Cuando viene otro niño, ese foco, no es que se divida, sino que ilumina a dos, sí, son dos lo importante. Hay diferencias en familias con un hijo que con más de un hijo. Unos tienen unos pros, otros tienen unos contras, pero es cierto que sin darnos cuenta muchas veces dejamos que los niños toman decisiones que no tienen que tomar o damos explicaciones que no son propias para la edad que tienen los niños. Aunque os sorprendáis, cierto es, me vienen a consulta niños de 4 o 5 años que montan rabietas en la puerta del colegio, que la madre acaba cediendo, padre, a lo que el niño quiera, si no se pone por las malas. Ahí está, siendo quien decida, ¿vale? Otro elemento que tenemos que tener en cuenta es el momento evolutivo. Es decir, las intervenciones que hagamos con nuestro hijo o hija debe de ir teniendo en cuenta la edad que tiene. ¿Sí? Desde que nosotros nacemos hay un desarrollo, hay un desarrollo a nivel físico, que es el que nos adaptamos perfectamente porque vamos viendo pues cómo el niño de precisar y en carrito le podemos después dar la mano o dejar corriendo. Hay un desarrollo también a nivel de lenguaje, ¿vale? Y hay un desarrollo también a nivel cognitivo y socioafectivo que es muy importante. El socioafectivo se refiere a las relaciones que se establecen desde los primeros momentos. Los 2 primeros años para los niños y niñas es el momento, el periodo esponja en el que forma la base de lo que es su personita y de quien está chupando principalmente es de la familia. Sí, somos los referentes, somos la fuente de decir, los modelos a seguir. El apego, la relación que se establece en ese momento entre los principales cuidadores que somos los padres y los niños es la seguridad. Es decir, se tiene comprobado que las relaciones de apego, las malas relaciones de apego o apegos no bien establecidos en edades infantiles repercuten en edades adultas a la hora de las relaciones que establece el niño, es decir, el adulto ya con su pareja o con otras relaciones. Sí. Esos 2 años que pensamos que no se entera de nada, que no se da cuenta de nada, son los años que es cuando aprenden todo y cuando imitan todo. Desde un primer momento, el niño, el primer aprendizaje que tiene es la imitación. Dependiendo de cómo nosotros resolvamos, de cómo nosotros nos comuniquemos, va a ir imitando. Si tú niños pequeños que los ves en las guardias, por cómo se relacionan, por cómo se mueven, te dan ya señales de cuáles son sus referentes a nivel de familia o a nivel de lo que entiende como normal. Los primeros años, nosotros somos los primeros referentes, los principales, lo que vayamos diciendo nosotros, pues como que va a misa. Es importante entender eso, que nosotros tal como van creciendo tenemos que ir adaptándonos a cómo ellos van creciendo. Sí. Si yo me adapto en lo físico, que es darle la manita y después dejarlo solo, a nivel cognitivo, a nivel de conocimiento, tenemos que tenerlo también en cuenta. Y nos cuesta más porque es algo que no vemos. Por ello mismo, muchas veces las intervenciones que hacemos para modificar conductas no son las adecuadas. ¿En qué sentido? En el sentido de que a niños de 2 años pedimos capacidad de razonamiento que aún no tienen. Usamos argumentos de adulto para convencerles de esa necesidad de cambiar conducta, argumentos que no les convencen porque realmente les da igual. ¿Vale? Mi hijo es muy listo y sabe todo. Sí, tu hijo, tu hija puede ser muy listo,
y vas a saber identificar si tú estás contento, estás triste, si te gusta, no te gusta algo, pero ellos no entienden que tú no puedes gastar o comprarle todo lo que él quiera porque tienes que pagar la hipoteca. Pues no la pagues. Sí. Es que eso no se puede hacer. ¿Cómo que no? Si yo lo hago y puedo, estás equivocada. Si estamos... O eso de... ¿Cómo es? Compórtate bien, ¿no? Pórtate bien, pórtate bien. ¿Qué es eso de portarse bien? Eso es un término... Si yo pregunto a cada uno de vosotros tiene... Además, empezáis esto. ¡Qué locura! Cuando para ellos el concepto es totalmente diferente. Conforme tendremos que ir haciendo adaptaciones a su momento, a su capacidad de comprensión. Los primeros momentos del aprendizaje es conducta-respuesta, es decir, enchufe, calambre. Enchufe, calambre. ¿Qué ocurre? Que desde el primer momento estamos siempre enseñándoles a darle... ¿Cuántas veces avisáis a los niños? Antes de hacerles retirada. ¿Cuántas veces? Yo cada vez menos. Sí, a nosotros no, sí. Es que además cuando yo hablo con ellos dice, no, yo sé que la primera vez mi madre me lo dice, pero me lo va a decir 2 o 3 veces, entonces sigo jugando. Claro. Normal. Cuando ya ellos entienden que la vez que ella te dice, déjalo ya, esa sí es. Pues entonces esa es la que voy a esperar. O si estoy con mi madre puedo llegar hasta aquí, si estoy con mi padre puedo llegar hasta aquí, o si estoy con mi abuela puedo llegar. ¿Vale? Entonces, el aprendizaje sí que tenemos que diferenciar las cosas que son importantes, que tiene que ser decir, enchufe, calambre, sí o sí o sí. Esté yo contenta, enfadada, o es la única manera que vayan aprendiendo, ¿no? Conforme los niños van creciendo, pues van, sí, los 3, los 4 años, van tomándonos de modelo a seguir. Ahí es un momento también que son muy estereotipados con el sexo con el que se identifica. Es el momento princesa, el momento de las niñas que les gustan más los vestidos, los tacones, el empezar a pintarse como su madre, sí, empiezan a intentar estereotiparse, responden a lo estereotipado conforme al sexo que se identifica, ¿no? Porque piensan que es por ahí donde va la cosa. Y después dejan esos vestidos pomposos y se comportan como más normal, ¿no? El autoconcepto y la autoestima, que hemos visto que es tan importante a la hora de ser víctima, a la hora de ser acosador o a la hora de ser observador, con miedo, observador pasivo, es algo que tenemos que educar desde el primer momento. Cuando los niños son pequeñitos, el autoconcepto es lo que yo creo de mí mismo. La autoestima es lo que yo me quiero a mí mismo, en base a lo que yo voy a decir. Cuando son pequeñitos, pues ellos no se ven ni fallos, ni falta, ni nada. Cuando ya llegan el momento de los 5 añitos, 6 añitos, sí empieza la cosa a complicarse, porque ya empiezo a tener más relaciones y más influencia de los iguales, y ya empiezo a compararme, y ya veo, ya escucho en mi casa, tú eres el más guapo, el más listo, el más rápido, pero yo voy a casa a clase y hay más listo que yo y más rápido que yo, entonces mi madre lo que me está haciendo es mentirme. Sí. Ellos son listos y sí, ellos aprenden por sí mismos, no únicamente con lo que nosotros le vamos contando. Por eso tenemos que trabajar siempre por una autoestima real. ¿Qué significa una autoestima real? Es enseñarle a mi hijo, a mi hija, que tiene cualidades y potencialidades, y hay otras cosas que no las hace tan bien, pero no pasa nada. Sí, estamos entrando en esa competitividad, en el ser el mejor en todo. Hay veces que funciona, pero hay niños con los que funciona esa presión, esa competitividad, pero que al final pues sale negativo. ¿Por qué? Pues porque es una presión exagerada la que se impone, y no podemos ser buenos en todo.
Sí, hay cosas en las que seremos buenos, hay cosas en las que seremos menos buenos. Tendremos que reconocer cuáles son mis cualidades, también identificar cuáles son mis no cualidades para poder trabajarlas, pero no para avergonzarme ni, ¿vale? Y además, lo que digo, si ellos, porque yo le diga que es el más rápido, no se lo va a creer, si ve que hay otros que corren más, ¿eh? Sí. Vamos a ir siempre en función de no compararlo con el resto, sino que ellos vayan marcándose objetivos propios. Si tú que quieres ser más rápido o quieres, vamos a intentarlo, que llegas hasta aquí, lo intentamos hasta aquí, irle marcando objetivos a corto plazo, que vaya consiguiendo, que vaya subiendo autoestima y que vaya, ¿vale? Esa autoestima es la que le va a ayudar en la segunda infancia, en la parte de 6 a 12 años, a relacionarse de manera más positiva con sus iguales. Ese periodo es súper importante para lo que es la socialización. La socialización, el ocio, el tiempo libre, el grupo de amigos le va a ayudar a resolver conflictos, a estar en grupo, es decir, a tener más factores de protección y menos factores de riesgo en cuanto, por ejemplo, al acoso, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Conforme los niños van creciendo, los conflictos van aumentando. Sí, y van apareciendo cada día más, ¿o no? Yo cuando me dice, sin decirme la edad de vuestros hijos, que hay veces que por la cara con la que hablé ya sé si tenía adolescentes, niños pequeños. ¿Por qué? Pues porque el del adolescente, sí, yo tengo uno, o dos. Sin embargo, el del pequeño, que todavía no sabe lo que le viene. Sí, vamos, es decir, la comunicación no verbal, la respuesta antes es la que va viendo. Realmente los conflictos van aumentando, pues porque ellos van ganando también en independencia, en razonamiento, en lo que es el referente del grupo, nos va ganando terreno conforme a lo que nosotros decimos. Lo que nosotros decimos está mal, no tienes ni idea, mamá, tú... o le intentáis ayudar en las tareas, ¿cómo lo llevan? Fatal, ¿a que sí? Pues ahí vamos, iremos, sí, tendremos que evitar esas comparaciones de grupo, tendremos que trabajar por lo que es el espíritu crítico, ¿vale? El no depender tanto de lo que los otros acepten o gusten, pero aunque estemos muy de acuerdo con esto que te estoy diciendo, realmente a nosotros nos han educado para que seamos complaces y a nuestros hijos muchas veces también lo hacemos. El ejemplo que pongo casi siempre es el mismo, es decir, cuando el niño es pequeño y le viene la persona mayor constantemente, dale un besito, que a los niños no les gusta, obligamos a los niños a darle ese beso. Cuando no le da ese beso y la mujer se va, ¿qué es lo que le decimos al niño? Le criticamos el comportamiento, hay que ver que antipático, vaya vergüenza lo que dirá la mujer, que cuando va siendo mediana edad, si llora, o si te van a llamar llorón, ¿no te da vergüenza de tus amigos? ¿Qué van a decir? Si vamos en un proceso, y cuando llegan a la adolescencia, que es realmente cuando a ellos les importa lo que el grupo, lo que sus iguales piensen de ellos, es cuando le decimos, escúchame, tú sales, pero si te dicen que fume o que beba, tú le dices que no, que te dicen que eres tonto, a ti te tiene que dar igual. Sí, tú dices, vamos a ver, mamá, si me llevas educando toda la vida, tenía que dar todos los besos del mundo, si no, no eso, tenía que hacer, si no, sí. El ser complace tiene una serie de inconvenientes. Puede ser que caiga muy bien a los adultos, qué niño tan simpático, tan agradable, pero en el momento crítico que es la adolescencia, la presión de grupo se lo come. ¿Qué quiere decir? Que lo que diga el grupo y haga el grupo es lo que tendré que hacer yo, porque no estoy acostumbrado o porque no sé aceptar las críticas o porque dependo de la aceptación sí o sí de mis iguales.
Pues nada, se va haciendo grande y esto cada vez nos va costando más. Cada vez pesa más. ¿Qué problema es el que hay aquí cuando pesa esto más? Lo que son las relaciones viciadas. Aquí. Cuando los conflictos, ¿vale? Cuando van aumentando esos conflictos y yo ya no sé cómo atajarlos, empezamos porque además la parte emocional hemos perdido totalmente. ¿Cuándo hablo de relaciones viciadas? Cuando estamos discutiendo por todo. Cuando es constantemente la discusión. ¿Qué nos jugamos aquí? Siempre insisto, es decir, me tengo que parar, tengo que hacer un listado. ¿Por qué motivos entro en conflicto con mis hijos? Y de ese listado que es exagerado, porque todos tenemos por la cuchara, por la ropa, por la toalla, por la ducha, tengo que reducirlo. A la mitad no, a menos de la mitad. ¿Por qué? Pues porque el amor que tiene un padre o una madre es un amor incondicional al comportamiento que tenga su hijo. Tú puedes estar enfadado, pero no vas a dejar de quererlo. Pero ese amor incondicional lo entendemos nosotros únicamente cuando somos padre o madre. Porque a nosotros nos lo contaban nuestros padres o madre, ¿a que sí? Os contaba cuántos querían. ¿Os lo creíais? Tú decías, el día que bien, pero el día que te estaba fastidiando de no dejarte ir aquí, de no dejarte ir allí, dices, si me quiero unas hartar. ¿Por qué? Pues porque esos argumentos de adultos lo entendemos cuando somos adultos. Podemos decir lo mismo, la experiencia en la que te enseña X cosas, ¿no? ¿Qué ocurre cuando las relaciones se vician? Pues que no cambia lo que yo quiera a mi hijo, pero sí que cambia la interpretación que hace mi hijo de lo que yo, de mi hijo o hija, de lo que yo lo quiero, ¿vale? Porque no entiende, no conoce ese amor incondicional y las relaciones cada vez son peor. ¿Qué ocurre cuando las relaciones son casi siempre peor? Pues que la distancia es mayor. Sí, hay una cosa que tenemos que tener como clara, decía, a la hora de cuando yo veo que, tanto en pareja como con mis hijos, cuando yo veo que ya estoy discutiendo todos los días y por todo, me tengo que parar. Y tengo que decir cuántas cosas, porque hay cosas por las que sí o sí tenemos que seguir discutiendo, tenemos que seguir diciendo sí o no, ¿vale? Hay cosas que tendremos que dejar para segundo orden porque seguramente no serán tan importantes. Y otras que tendremos que buscar otras opciones, otras negociaciones, ¿vale? Porque, y luego, pues, igual que a la misma vez que busco, reducir conflictos, voy a intentar aumentar placer. ¿Qué es eso de aumentar placer? Pues tengo que dedicarnos tiempo, como decíamos, buscar ocio y tiempo libre. ¿Qué ocurre? Que es que a mí no me gusta cuando yo le pregunto, mi hijo se lleva mucho tiempo con la Play. ¿Habéis jugado alguna vez a la Play con él? ¿Conocéis los juegos? Porque lo compráis. ¿De ponerlo en el Amazon? Jugamos. Cuando queremos hablar es que no tenemos comunicación, ¿de qué le hablamos? ¿Qué le preguntamos? ¿De qué le preguntamos? Sé de verdad. ¿De qué le preguntamos cuando llegan? ¿Con quién ha ido? ¿Qué ha hecho? ¿Qué? ¿Sí? Otra vez, sí. Cada vez que vienen del colegio, la misma serie de preguntas. Cada vez que salen, la misma serie de preguntas. ¿Qué ocurre? Pues que hablamos de lo que no quieren hablar, de lo que le aburre, igual que si nos ponemos nosotros en el mismo lugar. Es decir, si yo cada vez que viniera del trabajo a las 3 de la tarde, mi marido me preguntara todos los días, cada vez que me siento a comer, ¿qué has hecho? ¿Qué no has hecho? ¿Y el trabajo? O cada vez que saliera, ¿dónde vas? ¿Dónde no vas? ¿Con quién has estado? ¿Qué le contestaríais? ¿A que os cansáis? ¿Le contestaríais lo mismo que os contestan los niños? ¡Qué pesado! Vamos a intentar,
buscar los puntos en común que tenemos, las cosas que nos gustan, las cosas que les gustan a ellos, hablar de lo que seguramente que sí les gusta hablar, ¿eh? Intentamos buscar. Muchas veces yo les digo, decir, eso, yo siempre mando esos 15 minutos que yo digo que son 15 minutos mágicos. Cuando pregunto qué es lo más importante en vuestra vida, para vosotros, lo tenemos todos súper claro. Mis hijos, ¿no? O mis hijas. Cuando yo os pregunto qué significa 15 minutos para vosotros en el día, dice, 15 minutos no me da tiempo a cenar. Cuando yo os pido 15 minutos a diario con tu hijo o hija para acariciar o para reír o para hablar, para ver fotos, para hablar de algo que... Intentarlo una semana. En el tercer día me decís, es que no me da tiempo, Lola. Es que me lío con no sé qué, no sé cuánto, No somos conscientes de lo importante que es, para la persona más importante, algo tan insignificante como 15 minutos. ¿Por qué? Porque nosotros la incondicional en lo que lo queremos, en lo que lo tenemos muy claro, pero ellos no. Y la cercanía la tenemos que usar como compensación a los conflictos que cada vez son mayores. ¿Por qué? Pues porque cuando llega la adolescencia, que es el momento más difícil, que estemos más alejados de ellos y que ellos estén más cercanos al grupo de iguales, eso es natural. Y no por eso nos tenemos que molestar. Es natural que quieran estar más con nuestros amigos que con nosotros, igual que a nosotros nos pasaba también. Pero si encima tenemos muchos conflictos y esa relación es tan viciada, la distancia no es la normal, es la extra. Y ahí, en el momento más complicado, estamos más alejados. Tenemos que hacer algo, tenemos que reducir conflictos y aumentar alianza, aumentar placer, para intentar estar más cerca. Ellos, aunque nos cueste creerlo, aunque digamos, es que no quiere que nos acerquemos, es que no quiere que... Cuando hablamos con ellos de ciertas cosas, hay veces que cosas tan sencillas como recordarle cuando eran pequeños, cuando éramos nosotros, nos hace sentir otra vez lo que hemos sentido a lo mejor en la relación de cuando han sido más pequeños, ¿eh? Eso hay que intentar tenerlo. Es lo mismo que el trabajo de la pareja. La pareja es algo que se nos olvida, es decir, empezamos con la educación de los hijos y venís preguntando a consulta, pues, ¿qué hago? ¿Qué? Pero no nos paramos a pensar que me tengo que parar primero con el padre o la madre de mi hijo, de mi hija. ¿Por qué? Pues porque cada uno vamos a ver la historia, la situación desde una perspectiva y con una interpretación diferente. Y luego cuando resolvamos pues seguiremos para adelante. Cuando buscamos estrategias educativas, volvemos a decir, nosotros somos modelos para ellos. Tenemos que aprender a usar estrategias adecuadas. ¿Qué ocurre? Dice, cuando muchas veces premios, castigos, la palabra castigo, si la podemos quitar desde nuestro vocabulario, mucho mejor. Las negociaciones, ¿vale?, se tienen que ir haciendo, es una estrategia, la negociación es una estrategia, pero necesita de una capacidad de razonamiento. Las estrategias, ya sea de refuerzo, de negociación, de retiradas de privilegios, de pérdida de privilegios, tendremos que hacerla en función de la edad del niño, de la capacidad de razonamiento, ¿no?, la capacidad cognitiva. Por ejemplo, vamos a ver, la resolución de conflictos. Resolución de conflictos es que sería una sesión o 2 sesiones completas, porque hay pautas, ¿no? Indicamos, venga, vamos a valorar pros, contras, vamos a tomar decisiones. Yo creo que es una actividad importante de hacer porque hay muchos mayores, muchos adultos que acuden a consulta en la dificultad que tienen. Los trastornos de ansiedad o las depresiones muchas veces vienen relacionadas
con la no capacidad de resolución de problemas. Análisis, valorar propuestas y tomar decisiones, es decir, ejecutar. Constantemente, es decir, lo más habitual en cuanto a estrategia que escucho es que no me sirve de nada porque le quito esto, le quito lo otro, le quito lo otro, ¿no? ¿Qué usáis? ¿Qué usáis? ¿Le quito la Play? ¿De aquí alguien que ha quitado eso de quitar la Play? ¿Quitar el móvil? ¿No? Eso es lo más habitual ya. Yo voy a intentar decir, yo os pido, vamos a cambiar, quitar por perder. ¿Qué significa eso? Una cosa, cuando yo quito, quien está ejecutando soy yo y la que estoy tomando la decisión soy yo. Cuando tú pierdes, ha sido consecuencia de tu actuación. Realmente tú eres el que va a decidir. Eso en función de que sea cuanto más pequeño, pues más inmediato tendría que ser y más cercano. Y muchas veces también más real. Eso de decirle al niño, como suspenda, te vas a quedar todo el verano sin salir. Como esto, es decir, ni es sano, ni es real, ni lo vamos a poder llevar a cabo. Las negociaciones son complicadas, hay que aprender a valorar o a empatizar con el otro, que empatizar no significa compartir. Empatizar es ponerme en el lugar y verlo como lo estás viendo tú. Es decir, si tú no me llamas, tú sales, se te olvida llamarme y hemos quedado que viene a las 12, son las 1, yo puedo entender que te lo estás pasando tan bien que se te ha olvidado, ¿vale? Pero tendremos que negociar. Negociar significa que las dos partes aportan y después tenemos que asumir compromiso y después tenemos que revisar si eso se cumple o no se cumple. ¿Qué ocurre? Que, como yo decía, cuando son pequeños queremos argumentar, queremos razonar, le contamos, no nos sirve de nada. Y cuando son grandes, ¿qué te pasa, Rocío? ¿Te ríes? Claro, cuando son mayores, que es cuando sí o sí tenemos que argumentar, tenemos que negociar, tenemos que flexibilizar algunas cosas, es cuando nos quedamos sin argumentos y decimos, no, y se acabó. Y empezamos una lucha más grande, ¿no? En cuanto a los marcos normativos, en la escuela, en la familia, hay siempre marcos normativos. Los marcos normativos, las normas, en la familia, por ejemplo, no tienen por qué estar escritas. Son normas que se conocen, ¿no? Sabemos lo que en mi casa se puede, no se puede hacer, o lo que sí es que existan. Sí, es importante que existan unas normas, que existan unas consecuencias. No hay marcos normativos correctos o incorrectos, sino que en cada casa serán en función de los valores familiares, pero sí que es importante que existan normas flexibles y normas no flexibles. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Normas flexibles serán aquellas que en un momento dado podamos negociar y normas no flexibles son las que de ninguna de las maneras se puede negociar. ¿Vale? Las normas, sí, todo esto es lo que va a ayudar a mi hijo en la integración a nivel social. Sí. Un niño en el que no sabe lo que es una autoridad, un niño que no conoce marco normativo, un niño que no tiene consecuencias de sus actos, son niños que, es decir, responde todo a un estilo educativo permisivo, va a tener problemas sí o sí. ¿Por qué? Pues porque en la vida misma se va a tener que encontrar con esas normas a respetar. La flexibilidad en la norma nos va a ayudar a, es decir, las normas flexibles son aquellas que en un momento dado, dependiendo del día que sea o de la edad que tenga el niño, yo puedo
y negociando y modificando. Por ejemplo, es la hora de dormir. Va a ser lo mismo, pues, un día laboral que un día festivo. ¿Por qué debe de existir esa flexibilidad en las normas? Pues porque hay normas que hay veces que con la edad me va restando más que sumando. Sí. Por pedirle esto, estoy teniendo conflictos todos los días, sí o sí. Me está restando más que sumando. Esto no compensa nuestra relación. Vamos a negociar. Cuando negociamos, la otra parte asume responsabilidad. Y eso es lo que tenemos muchas veces que enseñarle a nuestros hijos. Nuestros hijos lo que se encuentra en adolescentes y no tan adolescentes, ¿vale? Que se habla de la eterna adolescencia, ahora adultez emergente. Sí, yo creo que vamos a tener 60 años y todavía no hemos llegado a adultez. Sí, aquí en psicología del desarrollo estamos siempre ahí añadiendo periodo evolutivo y parece que sí, los perfiles adolescentes, pues hace 40 años, a los 18 ya no estaban y ahora lo encontramos hasta los 40, si acaso, ¿vale? Muchas veces. Se me ha ido. Bueno, lo que estamos hablando, ¿no? El tema de las normas, de las consecuencias, del ir adaptándonos, del saber responder, del saber negociar. Todo eso nos va a ayudar en nuestra autoestima, en nuestro autoconcepto, en nuestra seguridad a la hora de intervenir, el espíritu crítico, como habíamos dicho, el no depender tanto de la presión del grupo, ¿vale? Y la necesidad de que haya una mínima armonía en casa. En casa tenemos sí o sí que buscar esos espacios, que es que el ritmo que llevamos no nos damos cuenta. Yo si he visto algo o algo positivo del confinamiento, sobre todo del primero, voy a respirar. Del primer confinamiento fue que nos sirvió a todos para pararnos un poco. Por favor, hay gente que lo pasaron muy mal y no, pero de lo poco positivo que hubo en algunos de nosotros es que tuvimos tiempo para estar con nuestros hijos y nuestras hijas. El primer periodo de confinamiento, cuando tengo un centro donde tenemos tratamientos con niños, con educación especial, con altas capacidades, y cuando volvieron de ese primer confinamiento, venían tranquilos. ¿Y felices? Felices. Ya lo siguiente, ya la cosa está distorsionando, ya la cosa está repercutiendo negativamente. Pero fuimos capaces de tener esos 15 minutos y más para dedicarlo en nuestra casa, a nuestros hijos, nuestras hijas. Y otra vez volvemos a lo mismo, al correr, al no pararnos, al que sea más un espacio, es decir, la familia más un espacio de tensión, de discusión y de carrera, que de estar contento o agradable, ¿vale? Y eso vamos a intentarlo, es decir, yo sé que es difícil, pero como un ejercicio, igual que os he dicho, vamos a intentar revisar cuántas cosas entro en conflicto y voy a reducirlas, voy a intentar conocer más de mi hijo, hija, qué gustos tiene, voy a intentar respetarlo, voy a intentar compartir, voy a intentar pararme y decir, voy a hacer que este espacio sea agradable, que es el que realmente buscamos, ¿eh? La autoridad negociación, os he comentado, la negociación es algo que hay que ir enseñando, ¿ves? Ahí vamos a meter lo que es el respeto por las opiniones, por la diversidad de opiniones, de uno, de otro, lo que es asumir consecuencias, tener responsabilidad sobre las conductas, tener opinión, espíritu crítico, pero la necesidad de la autoridad, de que no se confundan los papeles. Un padre o una madre es un padre o una madre y tiene que tener una autoridad. Eso de jugar a colega no sirve, eso se llevó un tiempo que se pasó de autoritarismo a colegueo y claro, no funcionó. Así, nosotros no podemos ser nunca los amigos de nuestros hijos.
podemos buscar tener una buena relación con mi hijo o hija, que es una cosa diferente. La comunicación, que lo visteis, sí, la comunicación, pero eso de comunicación lo tenemos todo muy claro, pero luego poco sabemos hacer la comunicación de verdad. Muchas veces no hay comunicación, sino que hay monólogos. ¿Cuándo os enfadáis que hay? ¿Comunicación o monólogos? Monólogos, porque empezamos Comunicación es cuando hay una persona que emite un mensaje, otro que recibe y hay un feedback. ¿Qué ocurre muchas veces? Pues que empiezo a charlar. Escucha, como decía, una escucha positiva, una escucha activa. ¿La hacemos muy a menudo o estamos como que escuchando pero estamos adivinando? Porque muchas veces cuando nos dicen eso de voy a probarla todo, mamá. ¿Y tú? La comunicación verbal, la comunicación no verbal, la ironía. ¿No usáis la ironía? Sí. Mucho que sí. ¿Y ellos también? Hombre, es que son buenos alumnos nuestros. La ironía es una manera también de agresividad. Y además que tampoco porque decimos, no, si yo te estoy diciendo que vas a probarlo todo, no, si yo sé que tú lo vas a hacer. Realmente los mensajes son contradictorios. La comunicación es importante trabajarla, las habilidades de comunicación en cuanto a saber en qué momento, de qué, porque normalmente nos equivocamos en el momento en el que queremos hablar, que muchas veces no es el más adecuado, del tema que queremos hablar, que no es precisamente del que ellos quieren hablar, y de cómo hablamos, que muchas veces se convierte en interrogatorios o monólogos o acusaciones. El hablar del presente no lo hacemos, hablamos muchas veces o del pasado, con las parejas del pasado, que sí. Con los niños hablamos del futuro, que además que es que no lo entiendes, porque el futuro para un adolescente es, pues lo más tardío es el verano. Porque la percepción del tiempo va cambiando con nosotros. Si lo que antes nos parecía, tú veías a una persona cuando tenías 15 años, una persona de 30 años, la veías vieja. Y ahora vamos teniendo 50 y decimos, somos jóvenes. Sí. Y eso de que te llamen señora por la calle o esas cosas, tú dices, ay, qué malo, yo no sé cómo ve este chiquillo. Si la percepción del tiempo varía y en función de, así es, de efectivo o no de efectivo, lo que le estamos intentando hacer creer. Sí, a los chavales hay que intentar hablar del presente más próximo, de objetivos a corto plazo que lo motiven, que no objetivos a largo plazo cuando hablamos de carreras profesionales con niños con escasísima formación o con motivación, el elegir eso de cuando estamos en enseñanza, elegir sí o sí tienes que tener carrera universitaria o bachillerato, cuando el bachillerato es de lo más desmotivador que hay, si no hay una clara orientación con necesidad, ¿vale? Pero hay un poco. Es decir, el hablar, cuando nos comunicamos, hablar del presente, de la hora, de los futuros muy próximos. Y lo que decía, y bueno, y con la pareja pues solemos hablar del pasado, ¿no? ¿Por qué pasó y por qué? Las etiquetas, las comparaciones, las diferencias individuales. No conseguimos, cuando tenemos más de un hijo, está claro sí o sí que cada uno va a ser diferente. Y es que la experiencia que tenemos desde nuestras casas, de las relaciones que tenemos cercanas, es que somos diferentes. Si hay dos, son los dos diferentes.